Tenía 6 años. No podía caminar, apenas podía susurrar, y aún así estaba atrapada en una casa donde nadie la escuchaba, donde nadie se detenía el tiempo suficiente para preocuparse. Detrás de esas ventanas tapiadas no solo había negligencia, había un silencio tan pesado que casi la devoraba por completo. Hasta que un día alguien sí se detuvo. No fue un policía, no fue un vecino, fue un hombre que nadie esperaba. Un hombre que vio en ella la misma oscuridad que él mismo había vivido. Y esta vez se negó a darse la vuelta. Esta es la historia de una niña que estuvo escondida a plena vista. Y del momento en que alguien finalmente le dijo, «Te veo, quédate hasta el final porque lo que sucede después podría cambiar para siempre la forma en que ves a los invisibles». Desde afuera la casa al borde de sabana parecía abandonada por el tiempo. La pintura descascarada se desprendía de las paredes de madera como corteza vieja. Los escalones de la entrada se hundían en el centro, y cada ventana de la planta baja que alguna vez había dejado pasar la luz estaba sellada con tablones baratos. Claudia, la mujer que ahora era dueña de la casa, les decía a los vecinos que era para que no entrara el frío, pero Lucía sabía la verdad. Tenía 6 años. Era pequeñita para su edad. Frágil, dirían algunos. Sus piernas delgadas como ramas ya no tocaban el suelo. Desde que tenía 2 años, un trastorno genético que debilitaba sus músculos le había robado la capacidad de caminar. Su mundo se movía al ritmo lento de una silla de ruedas de segunda mano, con la pintura verde deslavada cayéndose de los manubrios y la rueda izquierda rechinando cada vez que giraba. Su papá le había prometido arreglarla. Pero esa promesa murió junto con él 8 meses atrás, en el accidente que dejó a Lucía, mirando un ataúd preguntándose por qué nadie le tomaba la mano. Papá dijo que íbamos a ir al parque este fin de semana. Susurró contra su almohada la noche después del funeral. Pero ahora el fin de semana nunca llegó. Su mamá había fallecido cuando ella era apenas un bebé. Cáncer, dijeron, rápido, cruel. Después vino Claudia, una ex empleada del tribunal con tacones afilados y una lengua aún más filosa. Se casó con el papá de Lucía. Sonrió para los vecinos. Llevó cazuelas a las convivencias. Pero dentro de las paredes de esa casa, la máscara se caía. Y se caía seguido. Había solo una persona en esa casa que realmente veía a Lucía. Su abuela María del Carmen. Después de un derrame cerebral que le robó el habla, María del Carmen aprendió a comunicarse con las manos, los ojos y el tacto. Cada noche arropaba cuidadosamente los pequeños hombros de Lucía. Le untaba crema en las rodillas cuando los músculos le dolían, le dejaba notitas dobladas bajo la almohada, pequeños mensajes llenos de verdad y fuerza, como «eres más fuerte de lo que creen». Pero en esa casa, el amor era un secreto que había que esconder bajo el abrigo. Claudia mantenía la puerta principal siempre cerrada con llave. Para que no entren ladrones, decía. Pero Lucía sabía que no era para protegerse de ladrones. Era para mantenerla a ella adentro, para mantenerla pequeña, para mantenerla invisible. No le permitían salir ni siquiera al porche, ni en las tibias mañanas de primavera. «Te vas a enfermar», gruñía Claudia. «No necesitas sol, necesitas quedarte quieta». Por las noches, el viento arañaba las ventanas tapiadas como si tratara de recordar cómo era la luz. Y adentro Lucía dibujaba. Tenía una caja de lápices de colores, regalo de su papá en su 5º cumpleaños. La cuidaba como un tesoro. No tenía cuaderno, así que usaba cualquier pedazo de papel que encontraba la parte trasera de cajas de cereal, recibos arrugados, publicidad vieja. Cualquier espacio en blanco era un lienzo. Sus primeros dibujos siempre eran los mismos. Su papá. Un árbol que veía por la única ventana del piso de arriba que Claudia aún no había tapado. El rostro de María del Carmen, lleno de arrugas suaves, y un amor silencioso. Y luego estaba alguien más. Un hombre que nunca había visto, con ojos amables. Una sonrisa cálida. A veces dibujado con alas. A veces con un abrigo que volaba como una capa. No sabía quién era, pero a veces aparecía en sus dibujos. «Creo que si dibujo suficiente», escribió un día con letra temblorosa. «Alguien allá afuera me verá y sabrá que sigo aquí». Escondía sus dibujos en el fondo de un viejo cajón, debajo de un montón de sábanas olvidadas. Pero los secretos en esa casa no duraban mucho. Una tarde, mientras Lucía dormía la siesta,
y María del Carmen hervía agua para el té en la cocina, Claudia los encontró. No gritó Claudia, casi nunca gritaba. En cambio se quedó en silencio, ese tipo de silencio que hace que el aire se sienta a punto de romperse. Sostenía los dibujos en una mano hojeándolos como si fueran facturas vencidas. Algunos los rompió despacio dejando que los pedazos cayeran como plumas. Un dibujo de un hombre alado arrodillado junto a una niña en silla de ruedas. Lo levantó, lo estudió y luego lo puso aparte. «Este no está tan mal», murmuró. «Tal vez lo lleve a la colecta de la iglesia, que crean que eres una especie de prodigio. Capaz que alguien pague más si piensa que te estás muriendo». Lucía no dijo nada. Sus manos se aferraron a la manta sobre su regazo. Su garganta se cerró. «Tú no puedes hacer nada», siseó Claudia, su voz filosa como vidrio roto. «Tu papá ya no está. ¿Y tu abuela?» Ella ni siquiera puede abrir la boca. Esa noche Lucía yacía acurrucada en su pequeña cama de cara a la pared. María del Carmen se sentó junto a ella pasando con dedos temblorosos entre su cabello enredado. No podía decirlo en palabras, pero su caricia lo decía todo. «Sigo aquí». La habitación estaba fría. El radiador emitía un gemido bajo y cansado. La lluvia golpeaba el techo suavemente. Aquella noche Lucía no dibujó, solo sostuvo el pedazo roto de un lápiz azul en la palma de su mano, como si fuera una oración. Pensó en su papá, pensó en la niña de la bicicleta que alguna vez le había saludado a través de la cerca, pensó en cómo Claudia siempre la hacía sentir más pequeña que la silla en la que estaba sentada. Y luego pensó en el hombre de sus dibujos, el que sonreía incluso cuando nadie más lo hacía. No sabía su nombre, pero en su corazón, él siempre la había mirado de vuelta. En algún lugar allá afuera, tal vez alguien todavía la estaba buscando. La mañana llegó, pero no con luz, sino con silencio. Lucía abrió los ojos antes de que el sol cruzara las copas de los árboles afuera, aunque ella no podía verlo. No hubo cantos de aves, dándole la bienvenida al día, ni aroma de desayuno flotando desde la cocina, como en las historias que alguna vez leyó. El único sonido era el crujido opaco del techo resquebrajado, como venas de araña sobre su cama. Un delgado rayo de luz polvorienta se colaba por la rendija, bajo la puerta. Claudia no permitía encender luces en la mañana. Demasiado caro, decía, pero Lucía sabía que se trataba de control. Todo en esa casa siempre regresaba a eso. Se movió ligeramente en su cama con las piernas frágiles y rígidas bajo la delgada cobija y miró hacia la puerta. La perilla giró despacio. Era María del Carmen descalza, encorvada, cautelosa. Sus manos siempre temblorosas formaron la misma pregunta que hacía cada día. «¿Estás bien, Lucía?». Asintió pequeña y solemne, y luego le respondió con señas. «Hoy puedo salir. ¿Solo al porche?». Los ojos de María del Carmen se nublaron, dudó, y luego negó lentamente con la cabeza. La respuesta era siempre la misma. No porque María del Carmen no quisiera, sino porque no podía dar lo que no era suyo. Esa casa, a pesar de las personas que vivían dentro, no le pertenecía a la bondad. Claudia despertó de golpe. No hubo estiramiento ni bostezo matutino, solo pasos rápidos y cortantes sobre las viejas tablas del piso. Sus primeras palabras no fueron «buenos días», ni siquiera el nombre de Lucía. Fueron púas envueltas en una mueca. «¿Cuántas veces tengo que decirlo? No abras esa maldita ventana». Nadie había tocado la ventana, pero Claudia no necesitaba razones. Su tono era castigo suficiente. Se volvió hacia María del Carmen, quien estaba colocando un pequeño plato de avena y medio trozo de manzana golpeada sobre el regazo de Lucía. Demasiado, siseó Claudia, arrebatando el plato y sacando la mitad de su contenido. «Apenas se mueve. No necesita tanto». Lucía bajó la mirada a su regazo, la cuchara todavía tibia del calor de la mano de María del Carmen. Ahora descansaba torcida junto a la rueda de su silla. No discutió. Sabía que sería inútil. Claudia notó la caja de lápices de colores al borde del estante. Entrecerró los ojos. «Sigues haciendo cochinadas, ¿eh?». Agarró la caja agitándola junto a su cabeza. «Si sigues dibujando como una loca, te juro, estos se van a la basura». Los labios de Lucía temblaron. «Solo quería dibujar el mar», susurró. «Nunca lo he visto». El rostro de Claudia se torció en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Y crees que dibujarlo cambia algo? Madura.
y así los lápices desaparecieron. Lucía alguna vez tuvo una pequeña tableta nada lujoso, solo algo que su padre había ahorrado para comprarle. La usaba para aprender a dibujar líneas, formas, tutoriales, narrados por voces alegres. Pero después de que él murió, Claudia la declaró un riesgo para la salud. «La radiación no es buena para una niña como tú», dijo, desenchufándola y guardándola bajo llave. Poco después, Claudia también retiró el teléfono de línea fija, alegó que estorbaba la encimera. Lucía la vio desenroscar la conexión de la pared con un desarmador plano y luego guardar el aparato en un cajón que nunca más volvió a abrirse. El contacto con el exterior se convirtió en un mito. Un día, cuando un vecino dejó una cazuela con una nota, preguntando si a Lucía le gustaría recibir una visita, Claudia abrió la puerta con una sonrisa, pero de esas que duelen. Lucía es muy tímida. No se lleva bien con gente nueva, y María del Carmen, bueno, ya no está muy bien de la cabeza, pero gracias por su preocupación. Eso fue todo. Una mentira dicha con dulzura, y el mundo siguió adelante. Una tarde, en un acto de valentía desesperada, Lucía garabateó una nota en la parte trasera de un recibo de supermercado y la escondió entre las páginas de un catálogo. Luego le entregó el paquete al cartero cuando Claudia no estaba mirando. Pero Claudia se dio cuenta. Siempre lo hacía. Durante 2 días Lucía estuvo encerrada en su cuarto con nada más que un poco de agua. María del Carmen le deslizaba notitas por debajo de la puerta cuando pensaba que Claudia no estaba vigilando. «Aguanta, creo en ti, veremos el mar». En los momentos de silencio, esas horas raras y sagradas cuando Claudia salía, María del Carmen se deslizaba en la cocina y sacaba de detrás de la lata de harina un cuaderno viejo que mantenía escondido. Dentro de sus páginas manchadas vivía una lista secreta que ella y Lucía habían escrito juntas, una colección de dulces esperanzas susurradas entre 2 almas atrapadas en el silencio. Si alguna vez lograban salir, verían el mar, probarían un helado de fresa bajo el sol, pintarían las paredes libremente, sin miedo a ser regañadas, y sobre todo, tendrían una verdadera fiesta de cumpleaños, una con globos, risas y esa alegría que no habría que esconder. La lista era simple, infantil y sagrada, pero fuera de esos minutos robados, el aire en la casa se hacía más espeso. Claudia empezó a afilar su crueldad. Ya no gritaba. Ahora sus palabras eran susurros como veneno disolviéndose en el agua, lento, silencioso y mortal. «Nadie ama a una inválida, Lucía. Si tu madre estuviera viva tampoco te querría. Que desaparecieras sería lo mejor que le podría pasar a tu abuela». Lucía empezó a creerle. La duda se le coló en los huesos envolviéndola, quitándole el aire. Ahora hablaba consigo misma en voz bajita solo cuando estaba sola. Sus dibujos se volvieron más oscuros, sus trazos más duros. Claudia lo notó. Empezó a decirle a cualquiera que quisiera escucharla que la niña no estaba bien. «Habla sola, dibuja cosas raras. Definitivamente algo anda mal con ella». Claudia estaba construyendo un caso, una narrativa, una que algún día no muy lejano podría convertirse en un documento legal. Y entonces, una tarde lluviosa, algo cambió. Claudia salió deprisa. Olvidó cerrar el armario de arriba del refrigerador donde había escondido la caja de lápices. Lucía vio su oportunidad. Rodó su silla de ruedas hasta la cocina, tambaleándose peligrosamente al estirarse. Usó un gancho de ropa doblado para enganchar la caja. Cayó al suelo con un leve golpe. Su corazón latía con fuerza. Sus dedos temblaban, pero era suya de nuevo. Los papeles que encontró estaban ondulados por la humedad con las orillas dobladas, pero no le importó. Eligió sus colores con cuidado. Azul medianoche, gris plateado, amarillo pálido. Dibujó primero las estrellas, luego a ella misma pequeña e inmóvil, en su silla de ruedas bajo ese cielo vasto y giratorio. Sobre ella dibujó un globo. Dentro del globo, una sola palabra escrita con letras temblorosas: ayuda. No lloró mientras dibujaba. No podía darse el lujo de llorar. Esa noche esperó a que Claudia se durmiera. Entonces, con la ayuda de María del Carmen, deslizó el dibujo en el centro de una vieja Biblia, la que María del Carmen llevaba a la iglesia cuando Claudia le permitía ir. «Si alguien abre en la página correcta», susurró Lucía en la mano de su abuela, «sabrán que soy real». María del Carmen asintió.
Sus manos se cerraron sobre las de Lucía, silenciosas, firmes y temblorosas. En una casa sin ventanas abiertas al mundo, Lucía acababa de encontrar una forma de dejar salir su voz. Esa noche, el sueño encontró a Lucía a pedazos en pequeños y rotos intervalos envueltos en el sonido de la lluvia sobre el techo y el zumbido lejano de la respiración fatigada de María del Carmen. Pero entonces, en algún punto, entre la medianoche y el amanecer, llegó un sueño diferente a todos los demás. Estaba de pie, no sentada, no atada a su chirriante silla de ruedas, no viendo el mundo a través de un cristal sucio. Estaba de pie descalza sobre una playa tan amplia y abierta que parecía extenderse más allá del fin del mundo. La arena bajo sus pies se sentía como harina cernida fresca, limpia, infinita. El cielo sobre ella no era solo azul, estaba vivo. Las nubes giraban como pinceladas, el viento le jalaba el vestido, el cabello, y muy arriba, flotando en el cielo, había un papalote rojo brillante. Sobre él, escrito en letras grandes y desiguales, había 3 simples palabras: te veo. Un hombre estaba de pie en la orilla del mar, no lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero sí lo bastante para verlo. No podía distinguir su rostro, solo que era alto, inmóvil y de algún modo familiar. No habló, solo sonrió y saludó con la mano. Cuando Lucía abrió los ojos, la habitación seguía en la oscuridad, pero algo dentro de ella había cambiado. Presionó su mano contra el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón no se sentía pesado, se sentía cálido. No volvió a dormir. En cambio, extendió la mano hacia los restos que había guardado del día anterior, pedazos arrugados de cajas de cereal, un recibo viejo encontrado bajo la cama, un marcador medio seco, 2 lápices tan cortos que apenas podía sostenerlos. Comenzó a dibujar, calladamente, con cuidado, con los dedos temblorosos por el cansancio, pero guiada por algo más fuerte que la energía, la esperanza. Dibujó primero el cielo, luego la playa. Después a la pequeña niña de pie sobre 2 pies que nunca había sentido, con la cabeza levantada y los ojos llenos de asombro. Y finalmente, el papalote rojo danzando en el cielo. Su cola girando como una cinta, con esas mismas 3 palabras flotando en letras grandes: te veo. Esa mañana el dibujo descansaba junto a su almohada, secándose lentamente. Aún no se lo había mostrado a María del Carmen. Algo dentro de ella le decía que no era solo un dibujo, era un mensaje, una oración, una puerta. El domingo llegó con cielos gris pálido, y Claudia, de buen humor, al menos lo suficientemente generosa para dejar que María del Carmen caminara hasta la iglesia. Claro, no era por bondad, era estrategia. Claudia quería quedar bien. Reunió una bolsa de donaciones del closet del pasillo, libros viejos, chucherías, bufandas que ya no usaba, y comenzó a hurgar en el cuarto de Lucía, buscando algo lindo para hacer pasar como un gesto de caridad. Fue entonces cuando encontró los dibujos. No pidió permiso, nunca lo hacía. Los hojeó como quien revisa correo basura, hasta que uno llamó su atención: el dibujo del sueño de Lucía. La playa, la niña, el papalote. No está mal, murmuró metiéndolo en la pila de donaciones. Puede que valga algo en esas mesas de la iglesia. Lucía observó desde su silla de ruedas, demasiado asustada para hablar, con la voz atrapada entre sus costillas y su estómago. Cuando por fin susurró: «¿Puedo quedarme con ese?», Claudia ni siquiera levantó la vista. «Deberías agradecer», espetó. «Por una vez alguien podría ver algo que hiciste». Lucía no dijo nada, pero en su mente las palabras de su abuela resonaron como suaves ecos. A veces las mejores cosas nacen de los peores momentos. A 480 kilómetros de distancia, en una oficina con paredes de vidrio en el Upper West Side de Manhattan, Nicolás Herrera no sabía que estaba a punto de encontrarla. Nicolás tenía 32 años, era exitoso, y por todas las medidas públicas estaba realizado. Dirigía una empresa líder en equipos médicos personalizados, férulas de alta tecnología, sillas de ruedas a medida, software terapéutico para niños con necesidades especiales. Había participado en paneles, dado charlas, TED, escrito artículos especializados. Su patrimonio superaba los $10 millones, pero por las noches, en los momentos silenciosos, seguía sintiéndose como el niño al que nadie fue a recoger. Nicolás había crecido en el sistema de acogida de Alabama,
12 largos años en 6 hogares distintos. Todavía recordaba los pisos fríos, las sábanas ásperas, el llanto de otros niños en la oscuridad. Recordaba su 7º cumpleaños, sentado solo en el porche de un hogar grupal, esperando a un padre que nunca llegó. Esa noche nunca llegó, pero el vacío que dejó jamás se fue. Nicolás nunca hablaba de eso en las reuniones de negocios. No lo mencionaba en las cenas con inversionistas, pero cuando firmaba cheques para organizaciones de beneficencia infantil, cuando financiaba programas de arte para niños en sillas de ruedas, era por eso. Así que, cuando un viejo amigo lo invitó a un evento comunitario en una iglesia local en Georgia, no dudó. No era por publicidad, no era por negocios, solo necesitaba sentir algo real. La recaudación de fondos era modesta, mesas plegables con galletas caseras, tazas pintadas a mano, una rifa de colchas, y en una esquina un cartel que decía «Arte infantil, donaciones bienvenidas». Caminaba distraído sin esperar mucho hasta que sus ojos se detuvieron en un dibujo. No era vistoso, no tenía firma, pero lo dejó helado. Una pequeña niña en silla de ruedas, una playa, un papalote rojo, y esas palabras, «Te veo». La habitación a su alrededor se desdibujó en un susurro. Las risas, las charlas, el tintinear de las tazas de café, todo se volvió un murmullo distante. Lo único que podía ver era a ella. Extendió la mano hacia el dibujo, pero se detuvo. Por un momento, no pudo moverse. «¿Quién hizo esto?», preguntó a la mujer detrás de la mesa. Ella negó con la cabeza. «No sé. Llegó en una caja de donaciones, de una iglesia en las afueras». Una señora mayor lo dejó. No dijo ni una palabra. Nicolás asintió lentamente, su mano aún suspendida sobre el papel. No conocía a la niña que lo había dibujado, pero conocía esa sensación. Él la había vivido. Recordaba estar sentado en aquel porche a los 7 años, susurrando al vacío, «Por favor, alguien, solo véanme». Pero esta niña no había dicho, «Ayúdame». Ella había dicho, «Te veo». No era un grito, era una ofrenda. El alcance silencioso de alguien que tenía todas las razones para rendirse, pero no lo había hecho. Compró el dibujo por $5. Hubiera pagado 5.000. Esa noche Nicolás no colgó el dibujo. Lo enmarcó con cuidado como algo sagrado y lo colocó en la esquina de su escritorio, donde la luz de la mañana pudiera iluminarlo perfectamente. Luego, por primera vez en meses, abrió su diario de cuero y escribió: «Si ella sigue esperando, entonces iré a buscarla». No sabía su nombre, aún no. Pero en algún lugar allá afuera, había una niña que había creado la imagen más importante de su vida, y ella estaba esperando a que alguien la viera. De regreso en Nueva York, muy por encima del zumbido de la ciudad, Nicolás Herrera estaba de pie junto a la ventana alta de su oficina mirando hacia el río Hudson. Su escritorio elegante y minimalista solo tenía lo esencial: una laptop, un blog legal, una taza de cerámica con café y un dibujo infantil enmarcado en madera. No era la pieza más valiosa de su colección. De hecho, era la única sin precio ni firma, pero era la única que miraba cada mañana antes de los correos, antes de las reuniones, antes de que el mundo le exigiera ponerse una máscara. En el dibujo, una pequeña niña sentada en una silla de ruedas miraba hacia un papalote rojo que flotaba en el cielo, con 3 palabras escritas en el viento. Había algo en la forma en que ella miraba hacia arriba, algo que no pedía simpatía ni siquiera ayuda. Era reconocimiento, era presencia, era el mensaje que él nunca recibió de niño, sentado en los escalones de concreto de un orfanato estatal. «Te veo». Esa niña, murmuró para sí una mañana mientras la luz temprana difuminaba la silueta de la ciudad, sabe algo que la mayoría olvida con el tiempo. La infancia de Nicolás no era algo de lo que hablara a menudo. Pasó por 5 hogares de acogida diferentes, antes de cumplir 15 años cada uno, con su propia forma de frialdad, algunos peores que otros. En uno recordaba un brazo roto que no atendieron durante 2 días porque nadie creyó que dijera la verdad. En otro cerraban el refrigerador con candado por las noches para evitar que los chamacos robaran comida. Él sabía lo que era ser olvidado y sabía lo que era sobrevivirlo. No fue sino hasta que un médico jubilado, el Dr. Hal Leonard, lo encontró descalzo, hambriento y sangrando de un corte en el tobillo.
que la vida de Nicolás cambió de rumbo. El doctor Leonard nunca lo adoptó formalmente, pero le dio de comer, le prestó libros, le permitió dormir en el garaje y le enseñó a reparar cosas rotas. «No estás roto», le dijo una vez el anciano mientras ajustaba el soporte en su pierna herida. «Solo has pasado por manos que no supieron tu valor». Años más tarde, Nicolás invertiría millones en desarrollar tecnología médica para niños con problemas de movilidad. Pero ningún invento, ningún lanzamiento de producto llenaba el vacío que había vivido en él desde que era un niño sin un lugar al cual pertenecer. Hasta ese dibujo, impulsado por una corazonada que se sentía más como un llamado. Nicolás contactó a Eleanor Pierce, una investigadora privada experimentada en casos de niños desaparecidos e identidades sin reclamar. Ella no era barata, pero a Nicolás no le importaba el costo. Le envió una copia digital del dibujo junto con toda la información que había conseguido en el evento de la iglesia. En menos de 72 horas, Eleanor rastreó la donación hasta una iglesia local, cerca de Savannah, Georgia. Una mujer la dejó, explicó el administrador de la iglesia cuando Nicolás llegó en persona. Mayor no habló, solo asintió con la cabeza. Dejó una bolsa con algunas cosas de casa y unos dibujos. Dentro de su bolso, escondido entre pañuelos y un pañuelo desgastado, había una nota doblada escrita con una letra temblorosa e irregular: «Si alguien ve este dibujo, por favor ayuden a que ella sea vista». «Esa mujer», dijo Nicolás en voz baja, «es la abuela de la niña. Lo sé». La iglesia no pudo proporcionar un nombre, pero ofrecieron una pista pequeña. La bolsa tenía una dirección de devolución escrita a mano en la parte inferior sin nombre. Solo dirección. Apuntaba a un camino rural cerca de los pantanos del sur de Savannah. Eleanor y Nicolás fueron al día siguiente. El camino era estrecho, bordeado de árboles de ciprés y el aroma de tierra mojada. Las casas eran pocas y distantes entre sí, la mayoría vencidas por el tiempo, algunas apenas mantenidas en pie. «Aquí es», dijo Eleanor, revisando sus notas, «la única residencia en la zona sin registro de asistencia escolar para menores desde hace más de un año». No tocaron la puerta. Todavía no. En su lugar hablaron con los vecinos. La mayoría dio respuestas cortas y cautelosas. Solo un hombre mayor, de pie en un porche agrietado con un vaso de té helado en la mano, se quedó a platicar. «Sí llegué a ver a una niña», dijo, «chiquita, siempre en silla de ruedas. Solía saludarme por la ventana». Se detuvo frunciendo el ceño, y un día la ventana apareció tapiada. Eso fue suficiente para Nicolás. Mientras tanto, dentro de aquella casa desgastada, Lucía empeoraba. Su tos se había vuelto más profunda. Su energía se desvanecía, y aún así Claudia se negaba a llevarla al médico. «Solo es un resfriado», decía con esa misma sonrisa forzada. «Se le va a pasar durmiendo». María del Carmen sabía que algo andaba mal. Su medicina sabía diferente. Sus extremidades se sentían más pesadas. Una tarde, mientras Claudia salía a contestar una llamada, María del Carmen se arrastró hacia la cocina y escribió una nota desesperada. «Ella no está bien. Por favor, ayuden. Estamos en 87 Cypress Lane». La escondió en una lata de té y la metió bajo el porche trasero, aferrándose a la esperanza de que alguien la encontrara. Claudia encontró la nota antes que nadie. «¿De verdad crees que no reviso todo?», escupió, empujando a María del Carmen hacia las escaleras. «¿Crees que no sé lo que estás haciendo?». María del Carmen nunca volvió a su silla. Claudia alegó que había sido una caída, pero los moretones contaban otra historia. La noche siguiente Nicolás regresó. Esta vez no trajo preguntas, trajo determinación. Estacionó su auto al otro lado de la calle, lo suficientemente lejos para no ser notado. La casa permanecía en silencio, con la luz del porche parpadeando. Miró a través del vidrio ondulado de la planta baja. No había movimiento, hasta que un destello. Apenas una sombra, un par de ojos grandes y oscuros asomándose a través de una rendija en la ventana tapiada. Era ella, Lucía. No saludó, no sonrió, pero tampoco apartó la mirada. Y Nicolás tampoco. Durante esos pocos segundos, nada existió fuera de su mirada compartida, ni el silencio, ni el abandono, ni los años de distancia entre sus vidas. Solo una verdad: ya no eres invisible.
Nicolás dio un paso atrás lentamente conteniendo la respiración. Regresó a su auto, encendió la grabadora de voz en su teléfono y habló en voz baja. «Es real, está ahí y no me voy a ir. Me quedaré aquí hasta traerla de vuelta a la luz. Lo que más teme la gente no es el grito, es el silencio». Y dentro de esa casa envejecida al borde de los pantanos de sabana, el silencio era el sonido más peligroso de todos. Claudia conocía el sistema mejor que nadie. Sus años trabajando en el tribunal del condado le habían enseñado a hablar en el lenguaje del papeleo de las políticas de los vacíos legales. No levantaba la voz, no usaba los puños, no lo necesitaba. Para ella, el control era un arte afilado, no con furia sino con planeación. Ya había comenzado a preparar el terreno. En los documentos que presentó Claudia afirmaba que María del Carmen ya no era mentalmente competente. Deterioro cognitivo severo. Escribió en uno de los formularios: muestra signos de confusión, paranoia y comportamiento errático. En cuanto a Lucía, Claudia tejió una narrativa como si fuera novelista, propensa a delirios vívidos e inquietantes. Dificultad para distinguir entre la realidad y la fantasía. Muestra signos de trastorno de apego reactivo, probablemente agravado por traumas tempranos. Sonaba convincente, clínico pulcro, pero la verdad estaba muy lejos de eso. Claudia había contratado a un abogado llamado Blake Howell, un hombre cuyo encanto ocultaba una larga carrera ayudando a clientes poco honestos a maniobrar alrededor de las leyes incómodas. Había construido su influencia silenciosamente a base de favores, cenas y campos de golf, y le aseguró a Claudia que podía acelerar el proceso. «Tendrás la tutela completa en 2 semanas», le dijo con voz suave por teléfono, «y la niña podrá ser trasladada a un centro de atención especializada sin preguntas». Lo que en realidad quería decir era: «te vas a deshacer de ella, legalmente». Dentro de la casa, el control de Claudia se apretaba más con cada día que pasaba. Las comidas de María del Carmen se redujeron. «No estás digiriendo bien», dijo Claudia una mañana reemplazando el pan tostado y los huevos por medio plátano y un puñado de cereal seco. «Es por tu salud». Pero el verdadero cambio no estaba en la comida, estaba en su medicación. Claudia había empezado a sustituir los medicamentos de María del Carmen por sedantes, lo suficiente para nublarle la mente, hacerla somnolienta, olvidadiza, lenta para reaccionar. El efecto era sutil pero intencional. Lucía también fue aislada más que nunca. El porche, que alguna vez fue su único vistazo al aire libre, ya no era una opción. Las ventanas estaban tapiadas, la televisión desconectada. Y cuando hablaba de su papá, o de su abuela, o del mar, que aún soñaba con ver la voz de Claudia, se quebraba como un látigo. «Vives porque yo te dejo. No puedes desperdiciar mi bondad en cuentos de hadas». Le arrebató uno de los dibujos que Lucía había dejado en el suelo, uno de un niño y una niña, tomados de la mano bajo un árbol, y lo rompió lentamente por la mitad. Aquí no hay lugar para mentiras. A kilómetros de distancia, en un pequeño estudio frente a su oficina, Nicolás se sentaba en un escritorio iluminado solo por una lámpara tenue y el resplandor de las luces de la ciudad. Su laptop estaba abierta pero intacta. Delante de él había fotografías, imágenes tomadas por el investigador encubierto que había contratado para vigilar la casa a distancia. Las pasaba una a una. Claudia saliendo con un portafolio a las 10 de la mañana. Lucía nunca afuera, ni siquiera bajo el sol brillante. María del Carmen tambaleándose en los escalones traseros, extendiendo la mano hacia algo invisible antes de ser jalada bruscamente hacia adentro. La última imagen era la que más lo atormentaba. Un cuadro borroso de María del Carmen, tendida en el suelo con la mirada perdida mientras Claudia, teléfono en mano, la observaba tranquila como una piedra. Nicolás la miró largo rato. «Esto no es negligencia», dijo en voz alta. «Esto es prisión». Para acercarse más a la verdad, volvió a buscar a George, el anciano vecino que alguna vez vio a Lucía en la ventana. Se encontraron de nuevo en el porche de George, bajo un ventilador chirriante y un cielo pálido de tarde. «No quiero causar problemas», dijo George en voz baja, «pero sí vi cosas». Recordó un momento en particular, ver a Claudia arrastrando la silla de ruedas de Lucía por el patio. La niña había caído. Su cara golpeó la tierra.
Lloró bajito hasta que Claudia la levantó murmurando amenazas. ¿Y nadie ayudó?, preguntó Nicolás. George desvió la mirada. La gente no se mete con Claudia. Trabajó en los juzgados. ¿La recuerdan? Nicolás exhaló despacio. Precisamente por eso alguien debe intervenir. Claudia había arreglado una cita con un psicólogo, uno que conocía, uno que le debía un favor. El objetivo era simple: conseguir un informe que confirmara que Lucía estaba mentalmente inestable. Algo que el tribunal pudiera usar. Algo limpio. Pero María del Carmen la escuchó hablar por teléfono esa noche, susurrando en la cocina, y entendió perfectamente lo que significaba. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio y la puerta de Claudia se cerró, María del Carmen sacó un cuaderno de espiral de debajo del cojín de su silla. Con las manos temblorosas escribió: Claudia dijo que se va a llevar a Lucía. No la dejen, ella miente. La letra era torcida, la tinta manchada, pero cada palabra era clara. Lucía la encontró a la mañana siguiente. Pasó los dedos sobre la página y luego miró a su abuela adormecida por tanta medicina y sintió algo que no había sentido en semanas. Terror, no miedo al dolor, miedo a desaparecer en los ojos del mundo, en los ojos de la ley, como una historia que nadie termina de leer. Nicolás ya no podía esperar más. Llamó a Eleanor. Necesito que redactes una denuncia. Esta noche. Una apelación de emergencia para el Departamento de Protección Infantil. Le envió todo: fotos, videos, declaraciones de testigos, incluso el informe de George. Era un caso sólido, impecable. Pero cuando el departamento respondió 2 días después, las palabras hicieron que la sangre de Nicolás hirviera. Falta evidencia directa de abuso. No hay bases claras para una intervención inmediata en este momento. Nicolás se quedó mirando el correo con los puños cerrados y la voz atrapada en la garganta. ¿Cuántos niños tienen que ser silenciados antes de que alguien diga que ya basta? Esa noche Claudia se reunió con Blake Howell en un estacionamiento detrás del tribunal. El abogado estaba tranquilo, confiado. La papelería de la tutela está casi finalizada, dijo. 1 o 2 semanas. Mientras pase la evaluación psicológica, todo estará en orden. Claudia sonrió, una sonrisa tensa, calculada. Regresó a casa justo antes de la medianoche. Cerró la puerta principal con llave y fue al closet del pasillo. Sacó una pequeña llave plateada, giró el dial de su caja fuerte y la abrió. Dentro, documentos sellados del tribunal, órdenes preliminares de tutela y una carta del centro donde Lucía sería trasladada. Todo se estaba acomodando perfectamente. Arriba, en la tenue luz de su habitación, Lucía dibujaba en silencio. Sus manos se movían despacio como lo hacen las manos de los niños, cuando cada línea pesa. Dibujó una jaula pequeña, apretada y fría. Dentro de ella, una niña de rostro vacío encorvada en su silla. Afuera, una mujer con un vestido rojo, sosteniendo una llave. Lucía tituló su dibujo, simplemente, Las cosas que nadie ve. Y en su corazón, oró. Alguien tiene que ver, alguien tiene que detenerla. Esa noche la lluvia no cayó con suavidad. Cayó en oleadas como si el cielo se hubiera cansado de guardar su tristeza. El trueno retumbaba sobre Savannah como una advertencia bajo largo, resonando en el pantano y en las calles curvas de Cypress Lane, dentro de la casa oscura. Al final del camino, todo se sentía más pesado. Claudia había cortado la electricidad horas antes de que llegara la tormenta. La cuenta de luz está muy alta, había dicho, pero la verdad era más simple. El control sabía mejor en la oscuridad. El silencio dentro era denso, roto solo por el aullido de la tormenta y el golpeteo ocasional de los vidrios, los que no habían sido clavados. Lucía yacía inmóvil en su cama, su frágil cuerpo encogido bajo una cobija demasiado delgada para el frío. En su mano apretaba un dibujo, el que había escondido de Claudia, el del papalote rojo y la niña que se mantenía en pie. Sus labios se movían sin sonido. «Mamá, ¿me escuchas?» Sus ojos se desviaron hacia la figura dormida en la esquina. María del Carmen, encorvada bajo una manta raída, temblaba con cada tos. Su respiración salía con un silbido profundo desde el pecho. El botiquín había quedado vacío semanas atrás. La bolsa de agua caliente ya no estaba. No había Tylenol, no había té, no había calor. Solo la lluvia y todo lo que se negaba a llevarse.
Más tarde esa noche, mientras Lucía se hundía en un sueño leve y entrecortado, María del Carmen se incorporó lentamente. Sus articulaciones dolían, su pecho ardía, pero su mente estaba clara, más clara que en días. Se movió en silencio apenas atreviéndose a respirar, y se arrastró hacia la cocina. En el fondo de la despensa, detrás del viejo frasco de azúcar, había algo que Claudia nunca había revisado. Una caja de té de menta. Con manos temblorosas, sacó un pedazo de papel del cajón inferior y un bolígrafo que apenas escribía. Escribió con una letra torcida y frágil: «La niña necesita ayuda. No tiene mamá. La madrastra es cruel. Por favor, vengan. Siérisete. Cypress». Dobló la nota y la escondió dentro de la caja de té, metiéndola debajo de una tabla suelta junto a la puerta trasera. Luego exhaló largamente, como si acabara de empujar un último suspiro de esperanza al mundo. A kilómetros de distancia, Nicolás Herrera se estrellaba contra paredes burocráticas. Esa mañana había ido a la Oficina de Servicios Familiares y de Protección Infantil del condado. Una joven detrás del mostrador lo escuchó, ojos abiertos de asombro, mientras él le presentaba todas las pruebas, pero su supervisora cerró la conversación de inmediato. «No podemos actuar basándonos en grabaciones de vigilancia ni en especulaciones. Necesitamos un reporte directo y confirmado de abuso». La voz de Nicolás se mantuvo tranquila, pero su mandíbula estaba tensa. «Cuando alguien lo confirme ya será demasiado tarde». Se fue frustrado pero no vencido. Después llamó a la oficina de Howell, usando un nombre falso, haciéndose pasar por un empresario que buscaba representación para una sobrina de la que acababa de obtener la custodia. Blake Howell no cayó en la trampa. Ni siquiera ofreció una reunión. «No estamos aceptando nuevos casos de derecho familiar en este momento». La puerta no solo estaba cerrada, estaba atrancada. Nicolás colgó y se quedó mirando el dibujo de la niña sobre el tablero de su coche, el que ahora llevaba siempre consigo, el que le recordaba por qué no podía rendirse. «Si quiero salvarla», murmuró, «necesito algo irrefutable, y me estoy quedando sin tiempo». De regreso en la casa, Claudia regresó de su salida de medianoche empapada pero extrañamente de buen humor. Entró por la puerta trasera, dejó una carpeta húmeda sobre la mesa de la cocina y se fue a su habitación sin decir una palabra. Pero había notado algo antes. La caja de té se había movido. Por la mañana, Claudia estaba revolviendo furiosamente el gabinete. Encontró la nota. «¿De verdad crees que alguien vendrá por ti?», le gritó a Lucía, irrumpiendo en su habitación. Lucía no tuvo tiempo de contestar. La bofetada llegó rápida y dura. «¿Crees que al mundo le importa una niña rota como tú? ¿Crees que alguien te está viendo?». Las palabras pesaron más que el golpe. El cuerpo de Lucía comenzó a temblar. Sus ojos se pusieron en blanco, su respiración se aceleró, y entonces su pequeño cuerpo convulsionó los hombros, se sacudieron las manos, se crisparon el pecho. Se agitó en pánico. Claudia dudó. No había planeado llegar tan lejos, no de forma visible. Marcó un número que conocía de memoria. El doctor llegó 30 minutos después, traje, corbata, portapapeles y una sonrisa educada. Examinó rápidamente a Lucía, apenas le dirigió la palabra y luego asintió hacia Claudia. «Posible comportamiento disociativo. Paranoia. Deberíamos considerar una evaluación psiquiátrica en internamiento». Le entregó un informe preliminar. Un paso más cerca. Desde el umbral de la puerta, María del Carmen observaba. Sus manos se aferraban al marco, los nudillos blancos. No habló. No podía, pero sus ojos brillaban de rabia silenciosa y lágrimas contenidas. Esa noche Lucía no lloró. Dibujó, con manos temblorosas, esbozó la figura de un hombre de hombros anchos, ojos amables, cargando a una pequeña niña bajo una tormenta. La lluvia caía a su alrededor, pero la niña se aferraba a él como si fuera el único lugar seco en todo el mundo. Pegó el dibujo en la ventana de su cuarto y rezó para que alguien lo viera. A la mañana siguiente, Claudia roció pintura negra sobre el vidrio desde afuera. No más dibujos, no más mensajes. La casa quedó ciega y el mundo también. Nicolás sintió la tormenta antes de verla. Las nubes se acumulaban pesadas en el horizonte mientras estacionaba frente al 87 de Cypress una vez más. Se quedó bajo la lluvia sin paraguas, el agua escurriendo de su abrigo, el dibujo apretado en su mano.
Caminó hacia la entrada y miró por la ventana. El silencio que rodeaba la casa no se sentía como paz, se sentía como advertencia. Entonces una voz detrás de él: «Busca a la señora María del Carmen». Nicolás se giró. Un repartidor cubierto con un poncho sostenía una caja de cartón envuelta en plástico. «Solía dejarle té aquí cada 2 semanas, pero hace rato que no la veo salir». Los ojos de Nicolás se agrandaron. ¿Dónde dejaba el té? Siempre en el porche trasero. Sin decir una palabra más, Nicolás corrió alrededor de la casa. Sus zapatos se hundieron en el barro mientras se acercaba a los gastados escalones traseros de la cocina. Se arrodilló palpando la madera húmeda. Y entonces algo. Una caja, aplastada y empapada. Dentro un pedazo de papel manchado y casi ilegible, pero las palabras aún estaban ahí. La niña necesita ayuda. Cypress, madrastra cruel. Nicolás se levantó lentamente. Su mano aferraba el papel como si fuera una cuerda de salvación. Sacó su teléfono. Presionó un número de marcación rápida. «Soy Nicolás. Ya tengo lo que necesitamos. Una nota física, una súplica escrita. Consígueme un juez». Ahora, el viento aullaba sobre su cabeza, la lluvia empapaba su cuello. Pero debajo de todo eso Nicolás sonrió por primera vez en días, porque ahora finalmente alguien había visto. Nicolás no esperó hasta la mañana. En el momento en que sostuvo en sus manos el pedazo de papel empapado, el mensaje desesperado de María del Carmen, borroso por la lluvia pero aún legible, se movió como un hombre con fuego en el pecho. Lo escaneó de inmediato. Luego escaneó las fotos de vigilancia. La imagen granulada de Claudia empujando a María del Carmen por las escaleras traseras. El cuadro donde se veía el rostro de Lucía detrás de la ventana pintada de negro. Y la declaración firmada de George, el único vecino que se atrevió a decir la verdad, juntó todo en un solo archivo y escribió la línea de asunto en mayúsculas. Urgente peligro inminente para menor. Solicitud de orden de protección de emergencia. Lo envió al Departamento de Protección Infantil, a la oficina del sheriff del condado, a la fiscalía. No esperó respuestas. Luego tomó el teléfono y llamó a su abogado en Nueva York. «No necesito que se muevan rápido», dijo caminando bajo la lluvia. «Necesito que se muevan bien, que construyan un caso a prueba de todo. Quiero apoyo legal en Georgia al amanecer». Su voz no temblaba, pero algo en su pecho sí. Esta vez no se trataba solo de salvar a una niña, era evitar que la historia que él mismo había vivido se repitiera. Claudia ya se le había adelantado. Cuando Blake Howell la llamó esa tarde, el plan ya estaba armado. «El juez está programado para firmar todo el viernes», le dijo su tono aceitoso y confiado. «Solo necesitas que la evaluación psicológica esté archivada». La voz de Claudia era tranquila, casi ensayada. «Lucía, tiene una cita programada mañana por la mañana en el centro. El transporte privado ya está confirmado. Y la abuela está decayendo. No representa un problema». Colgó el teléfono y miró por la ventana. La tormenta afuera reflejaba la que ella había construido adentro, caos controlado envuelto en papeleo educado. Luego susurró casi con orgullo: «Cuando se den cuenta de que ya no está, ya será problema de alguien más». Esa noche María del Carmen no durmió. No podía. Algo muy profundo en sus huesos le decía que el final estaba cerca, pero no de la forma en que ella deseaba. Había escuchado la llamada de Claudia amortiguada por las paredes delgadas. Había visto cómo preparaba una maleta. Había notado el destello de alivio en su sonrisa. Sabía que iban a llevarse a Lucía y sabía que podía ser para siempre. En la oscuridad se arrastró hasta la cama de Lucía y tomó la mano de la niña entre las suyas. Con su dedo trazó figuras en la palma de Lucía. Su lenguaje secreto. Un círculo. El sol. Esperanza. Libertad. Una flecha corre. Huye. Escapa. Una X peligro. Lucía no habló, pero sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas y abrazó a su abuela con toda la fuerza que pudo. Era una despedida sin palabras. Al amanecer, Claudia ejecutó su plan. Llamó al chofer una SUV negra no identificada arreglada por una de las conexiones de Blake Howell, el tipo de transporte usado para transiciones médicas discretas, sin registros, sin paradas. Vestió a Lucía, rápidamente le puso un abrigo demasiado grande
y la cargó por el pasillo. ¿A dónde vamos?, preguntó Lucía con voz temblorosa. A un lugar mejor, respondió Claudia con una dulzura ensayada. Te van a ayudar, vas a estar segura. Lucía miró por encima del hombro, pero la puerta de María del Carmen estaba cerrada con llave desde afuera. No quiero ir, sollozó Lucía. Seré buena, seré callada. Por favor. Claudia se arrodilló a su lado acariciándole el cabello como una madre debería hacerlo. Cariño, necesitas ayuda, y una vez que estés allí, nadie podrá hacerte daño otra vez. No lo dijo, pero sus ojos terminaron la frase. Me refiero a mí. Pocos minutos después, Nicolás y Julia Monroe llegaron frente a la casa. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía hinchado y gris como si todavía no terminara de llorar. George ya los esperaba apoyado en su bastón, al borde del camino de entrada. Llegaron apenas unos minutos tarde, dijo. Se la llevaron SUV negra. Ella lloraba. Nicolás escaneó la casa buscando cualquier rastro de ella. Dijeron a dónde iban. George negó con la cabeza. No hacía falta. Se movían rápido, como si no quisieran que nadie los viera. Julia empezó a grabar no solo la casa, sino todo el vecindario, la calle húmeda por la lluvia, el espacio vacío donde antes había una niña. «Preparen el equipo», dijo Julia. «Vamos tras ellos». Dentro de la casa, detrás de una ventana tapiada, María del Carmen golpeaba el vidrio con la base de su andadera. «Bam, bam, bam». Su boca se movía, pero ningún sonido salía. Nicolás se giró sus ojos fijándose en la ventana del segundo piso. Corrió. Julia lo siguió marcando números en su teléfono, gritando instrucciones a su equipo. Mientras tanto, en la SUV que se alejaba a toda velocidad, Claudia iba sentada junto a Lucía en el asiento trasero. La niña miraba en blanco a través de la ventana polarizada. Claudia se inclinó hacia ella, su voz empalagosa. «¿Sabes por qué nunca vienen por niñas como tú?». Lucía no respondió. «Porque nadie te ve en primer lugar. No de verdad. Eres invisible». Se recostó satisfecha. Su mano se apretó apenas sobre la muñeca de la niña. «Y una vez que crucemos la línea estatal, ya no serás mía, ni de nadie. Solo serás otro expediente más». Sonrió para sí misma. «Y por fin seré libre». Pero no hoy. No si Nicolás podía evitarlo. Ya estaba de vuelta tras el volante acelerando por Cypress Lane, los neumáticos chillando sobre el asfalto mojado. Julia iba a su lado sosteniendo el dibujo que había iniciado todo. «Sé a dónde la están llevando», dijo. «Solo hay un centro privado donde Blake Howell figura en la junta de administradores. Está a 2 pueblos de aquí». Los nudillos de Nicolás se pusieron blancos sobre el volante. «Entonces llegaremos primero». Y a lo lejos, la tormenta rompió no en el cielo sino en los corazones de quienes habían esperado demasiado para ser escuchados, porque esta vez alguien sí estaba escuchando. Los neumáticos chillaban sobre el concreto mojado mientras Nicolás pisaba el acelerador a fondo, sus ojos fijos en el punto rojo parpadeante del GPS. La SUV negra estaba apenas a 1 kilómetro adelante, saliéndose de la carretera principal hacia un tramo olvidado de concreto casi oculto bajo la maleza. Julia Monroe iba en el asiento del copiloto. Su teléfono conectado a la central de policía. Una mano sostenía una cámara grabando todo. La otra se aferraba al tablero mientras el coche saltaba sobre los baches. «Tenemos confirmación visual», dijo al micrófono. «SUV negra rumbo este hacia la antigua zona de mantenimiento de agua. El sospechoso transporta a una menor. Necesitamos refuerzos ya». La mandíbula de Nicolás se tensó, su voz apenas un susurro. «Aguanta, Lucía. Solo aguanta. No dejes que te haga daño». En el asiento trasero de la SUV, Lucía aferraba el pañuelo tejido por su abuela, el último pedazo de hogar que le quedaba. La lana estaba deshilachada en los bordes, los hilos rojos apagados por los años, pero ella lo sujetaba como un salvavidas. Claudia no dejaba de mirarla a través del espejo retrovisor, su rostro vacío de empatía. «Frío calculador». «¿Sabes?», dijo en voz baja y extrañamente tranquila. «Los accidentes no necesitan testigos. Un giro equivocado, un pequeño golpe, y simplemente desapareces». Los labios de Lucía se entreabrieron, pero no dijo nada. Sus manos se aferraron con más fuerza al pañuelo.
Claudia dio un giro brusco fuera del camino y se internó por un sendero de acceso bordeado de concreto agrietado. Llevaba a un tramo desolado detrás de una hilera de viejas tuberías industriales de drenaje. El aire ahí olía a podredumbre y lluvia. El único sonido era el zumbido del motor y el zumbido de moscas sobre charcos de agua estancada. La SUV se detuvo junto a una enorme boca de drenaje sin tapa, apestosa, negra, como la noche por dentro. Alrededor había montones de hojas podridas, latas de refresco y trozos de metal oxidado. Claudia bajó, abrió la parte trasera y soltó la silla de ruedas de Lucía. La pequeña no opuso resistencia. No podía. Su cuerpo temblaba. No solo de miedo, sino de frío. Las ruedas de la silla se tambaleaban sobre el terreno irregular. «Solo vamos a sentarnos aquí un momento», dijo Claudia, su tono dulce y falso. «Solo tú y el silencio». Los ojos de Lucía se agrandaron. Miró hacia abajo. Las ruedas delanteras de su silla estaban a solo unos centímetros del borde del agujero. «Por favor, seré callada. Seré mejor. Ya no dibujaré más. Lo prometo». «Lo sé, cariño», dijo Claudia apartándole el cabello del rostro. «Por eso esto va a ser fácil». El chillido de los neumáticos desgarró el aire. La SUV de Nicolás se detuvo a apenas 10 metros, el motor aún rugiendo. Abrió la puerta de golpe y bajó empapado de sudor y de lluvia, sosteniendo una sola hoja de papel en la mano. Era el dibujo, el papalote rojo, la playa. «¡Alto!», rugió. «Aléjate de ella, ahora mismo». Claudia se congeló. Se giró lentamente su rostro, ya no compuesto, los ojos enrojecidos. Fuera de sí. La rueda delantera derecha de la silla de ruedas había resbalado ligeramente, quedando a medio centímetro del borde. «No tienes idea de lo que esta niña le hizo a mi vida», espetó Claudia. «Destruyó todo mi matrimonio, mi trabajo, mi futuro». Nicolás avanzó despacio sosteniendo el dibujo en alto. «No, eso lo hiciste tú, y ahora quieres borrarla para arreglar tus propios errores». Miró hacia abajo donde Lucía, pálida y temblorosa, lo miraba con los ojos enormes y llenos de terror. «Pero hoy no, porque yo la veo, y ahora todo el mundo va a verte a ti». «¿Crees que te van a creer más a ti que a mí?», siseó Claudia. «Ella está mentalmente inestable. Dibuja monstruos, habla sola. Los tribunales ya están de mi lado». «Empuja esa silla», dijo Nicolás acercándose más. «Y no solo serás una mentirosa, serás una asesina». Hubo una pausa. Entonces el cuerpo de Claudia se tensó. Se lanzó hacia la silla. Nicolás se movió. Se abalanzó agarrando los manubrios de la silla de ruedas de Lucía, justo cuando la mano de Claudia se estiraba. Claudia resbaló sobre el concreto mojado, cayendo pesadamente al suelo. Nicolás jaló la silla hacia atrás, lejos del borde, lejos de la oscuridad. Julia llegó segundos después con la cámara grabando. «Lo tengo», dijo. «Todo». Las sirenas policiales cortaron el aire como una promesa de justicia. Momentos después, 2 patrullas se detuvieron chirriando detrás de ellos. Los oficiales bajaron de inmediato, armas en mano. Claudia intentó ponerse de pie, pero ya era demasiado tarde. La esposaron, le leyeron sus derechos y ella no dijo una palabra. Nicolás se arrodilló junto a Lucía, aún sosteniendo la silla, aún temblando. «¿Estás bien?», susurró. «Ahora estás a salvo. Yo te tengo». Lucía no dijo nada. Solo se inclinó hacia adelante. Rodeó su cuello con los brazos y enterró su rostro en su hombro. «Pensé que ya nadie me veía». Nicolás presionó su mano en la nuca de la niña. Su voz quebrándose. «Te encontré, Lucía, y nunca dejaré de verte». Julia filmó la escena, Claudia siendo llevada esposada, el pozo de drenaje abierto detrás de ella como una sombra hambrienta que nunca fue alimentada. Los oficiales acordonaron el área. El sol rompió tímidamente las nubes. «Hoy no hay tormenta», dijo Julia al micrófono terminando su reporte. «Solo una niña que estuvo a punto de perderse y un hombre que se negó a mirar hacia otro lado». 1 hora más tarde llegó una ambulancia y de sus puertas bajó una anciana con las manos aún amoratadas. Su andar tambaleante, María del Carmen, vio a Lucía al otro lado del campo y comenzó a llorar, aunque ningún sonido escapó de sus labios. Su cuerpo se dobló mientras se arrodillaba, los brazos extendidos.
Lucía rodó hacia ella y se lanzó a los brazos de su abuela. Las dos se abrazaron en silencio, dejando que el calor llenara los espacios donde las palabras ya no alcanzaban. Nicolás los observó, las lágrimas empañando sus ojos. Y detrás de ellos la primera luz real en días bañó el campo como una bendición. Las ruedas de la justicia giraron lentamente al principio, pero giraron. Después del intento de asesinato, después de las grabaciones, después del rescate, ya no era solo una historia susurrada detrás de cortinas o escondida tras puertas cerradas. Era pública, era innegable. Y por primera vez en mucho tiempo, los que tenían poder no pudieron mirar hacia otro lado. Claudia fue detenida en menos de una hora. Su audiencia de imputación se llevó a cabo a la mañana siguiente en un tribunal lleno de reporteros y bajo la luz fría de los fluorescentes. Ella se presentó pálida con las muñecas esposadas, su abogado mudo a su lado. Los cargos se leyeron como páginas sacadas de una pesadilla: abuso infantil, privación ilegal de la libertad, agresión física y falsificación de documentos de tutela. Cada acusación pintaba un retrato escalofriante no solo de mala conducta, sino de crueldad calculada disfrazada de autoridad legal. Se declaró no culpable, pero nadie en la sala le creyó. Las consecuencias no terminaron con Claudia Blake. Howell, el abogado que alguna vez se jactó de conocer cada atajo legal en Georgia, fue arrestado apenas 2 días después. Los investigadores encontraron decenas de documentos judiciales falsificados en su oficina, cada uno una puerta hacia el silencio de alguien más. «Ustedes lo llaman custodia», dijo un fiscal durante una conferencia de prensa. «Pero lo que realmente estamos viendo es aislamiento autorizado, explotación de los que no tienen voz». La red de Howell se extendía mucho más de lo que cualquiera había imaginado. Se reabrieron docenas de casos. Se suspendió a varios jueces, se interrogó a secretarios judiciales bajo juramento. Julia Monroe fue la primera en destapar la historia. Su reportaje apareció en The Atlanta Journal-Constitution bajo un titular que estremeció al país: «Licencia para ser madre, cuando la tutela se convierte en un arma». El artículo se volvió viral en cuestión de horas, y de repente la pequeña niña en silla de ruedas se convirtió en un símbolo nacional. Lucía no solo fue rescatada, fue vista. Pasó su primera semana tras el rescate en un centro de recuperación para niños sobrevivientes de abuso financiado silenciosa y completamente por Nicolás Herrera. Las habitaciones eran cálidas, las camas suaves, las ventanas abiertas. Pero lo que hizo que el lugar se sintiera real no fue el mobiliario, fue el cuaderno de dibujo que dejaron sobre su cama. Esa misma noche lo tomó y comenzó a dibujar. Al final de la semana, Nicolás presentó una solicitud para ser nombrado tutor temporal tanto de Lucía como de María del Carmen. Sus abogados la redactaron en una sola noche. La llevaron ante el juez junto con documentación, testimonios, videos y declaraciones de testigos, pero nada habló más fuerte que lo que vino después. En la audiencia pública invitaron a Lucía a hablar. No usó el discurso que su consejera le ayudó a preparar. En su lugar caminó. Sí, caminó sobre sus piernas aún inestables con ayuda de su andadera por el pasillo, sosteniendo una hoja de papel doblada. Era un dibujo. 3 figuras. Una niña de ojos grandes, una anciana envuelta en una bufanda familiar, un hombre alto cargando a la niña en su espalda bajo la lluvia. En la esquina escrito con la letra cuidadosa de un niño: «La familia no es de sangre, es quien se detiene por ti y se queda». La jueza se secó las lágrimas. La sala de audiencias quedó en silencio. «Por la presente otorgo la tutela temporal al señor Nicolás Herrera», dijo suavemente, con efecto inmediato. Y así Lucía finalmente pertenecía a alguien que sí la veía. El nombre de María del Carmen también fue restaurado. Una junta médica independiente confirmó que la anciana, durante mucho tiempo etiquetada como incompetente mediante informes falsificados, en realidad estaba perfectamente lúcida. Sí sufría de afasia post-derrame, pero su mente aguda, firme, fuerte. El tribunal revocó todas las resoluciones basadas en las declaraciones de Claudia, ahora oficialmente condenada por perjurio, y poner en peligro maliciosamente a una menor. Fue obligada a pagar la restitución por los gastos médicos, el daño emocional y el confinamiento injustificado. Pero María del Carmen no quería venganza. Ella solo quería un hogar.
Así que cuando Nicolás compró una pequeña cabaña frente al mar cerca de Tybee Island, un lugar donde el sol se mezclaba con la sal y el aire ya no olía a miedo, no fue solo un regalo. Fue la promesa que María del Carmen y Lucía alguna vez habían garabateado en los márgenes de un viejo cuaderno: ver el mar, comer helado de fresa, pintar en las paredes, tener una fiesta de cumpleaños. Y cumplieron cada uno de esos sueños. Nicolás nunca había planeado ser el padre de nadie. Era un hombre de horarios, rondas de inversión y juntas directivas. Pero cuando una mañana Lucía se le acercó sosteniendo un pedazo de tela arrugado, todo cambió. «Es para ti», dijo suavemente. «La abuela lo hizo, hace mucho tiempo, para su hija, pero dice que ahora te queda a ti». Era una bufanda de lana, un poco desigual en su tejido, con hilos rojos entrelazados como un latido. Nicolás tragó saliva. Se la envolvió alrededor del cuello. «¿Seguro que está bien?», preguntó Lucía. Asintió. «Ella dice que ahora eres uno de nosotros». Nicolás sonrió, y por primera vez fue un gesto sincero. Meses después, en una galería de arte del centro de Savannah, Julia Monroe organizó una noche que nadie olvidaría. Se llamó «Te veo», un homenaje a los invisibles, a los que no fueron escuchados, a los niños casi perdidos en el ruido. La pieza central de la galería, el cuadro más reciente de Lucía, El hombre que me llevó bajo la lluvia. El Embriel, la pintura original, se vendió en una subasta por la cifra más alta que jamás había alcanzado una obra de arte infantil en la historia de la galería. Todos los ingresos fueron destinados a una nueva iniciativa, la Fundación Lucía, para niños silenciados. Su misión: brindar terapia, defensa legal y sanación a través del arte para niños afectados por abuso psicológico y emocional. Un lugar donde ninguna voz sería ignorada, ningún dibujo quedaría enterrado, y ningún niño volvería a preguntarse si realmente importaba. Al terminar la noche, Lucía se paró junto a su obra sosteniendo la mano de María del Carmen. Nicolás estaba detrás de ellas, orgulloso, en silencio. «¿Tú crees que todos de verdad me ven?», preguntó Lucía con los ojos abiertos de emoción. Nicolás se agachó, sonrió con ternura. «Te ven, Lucía. De verdad te ven, pero aún más importante ahora, tú también te ves a ti misma». Ella miró hacia las luces, hacia la multitud, hacia su nombre en la pared. «Entonces tal vez yo también quiera ayudar a que vean a alguien más, a alguien como yo solía ser». Él asintió. «Hagámoslo juntos». Y en el susurro de la galería, con la esperanza flotando en el aire y las historias colgando de cada muro, el mundo no solo vio, respondió. Esta no era solo una historia sobre la oscuridad, era una historia sobre alguien que se negó a mirar hacia otro lado, sobre una pequeña que encontró su voz, una abuela que nunca dejó de proteger, y un hombre que recordó lo que se siente ser olvidado y decidió cambiar eso para alguien más, porque a veces todo lo que se necesita es una sola persona que se detenga, que vea, que hable. ¿Y tú? ¿Alguna vez has presenciado algo que no se sentía correcto y te preguntaste si debías intervenir? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué significa para ti realmente ver a alguien que necesita ayuda? Gracias por acompañarnos.